Patricio Carrillo y el escándalo detrás de Leandro da un poder enorme. Esta información que lo tomo de planb.com.es. El ex comandante de la policía y ex ministro del Interior general en servicio pasivo, Patricio Carrillo, fue quien en su inició y culminó con la Fiscalía General esta investigación sobre la red de Leandro Norero, a quien califica de un capo menor. Advierte que es un caso detrás del cual habría poderes enormes que consolidan la acción de las estructuras del crimen organizado en lo judicial, empresarial, político, al más alto nivel. El general en mención estuvo en el ojo del huracán, donde en junio del 2019 hasta finales del 2022, en ese tiempo no solamente enfrentó un atraco al ISPOL, sino también la investigación y captura del capo Leandro Norero. Los levantamientos de octubre de 2019 como jefe de operaciones de la PN y junio del 2022. En esa entrevista, el general explica cómo fue capturado Norero, al que él calificaría de un gran capo menor, y cómo las estructuras organizadas tendrían tomadas desde las justicias hasta los sectores públicos, empresariales y políticos. Este caso de Norero para él era un tema de una estructura criminal que actuó desde su pública en instituciones como la CERCOP, el Ministerio de Salud y Municipio, EMCO, la empresa coordinadora de empresas públicas y las empresas públicas. Revelaría que en la casa de Norero se encontraron contratos de 40 municipios del país, con 40 municipios. ¿Quién es Leandro Norero? Según explica Carrillo, es un personaje que en una década él creció en el mundo criminal desde el 2006. Dice, se tiene memoria cuando pertenecía a las organizaciones pandilleras de Guayaquil, entre ellas los Latin King, los Nietas, y luego, con apoyo político, él fue escalando hasta convertirse en lo que es hoy, la figura que a través de la violencia se posicionó en el mundo criminal. Cuando habla de apoyo político, se refiere a esa reinserción y pacificación de las pandillas que se anunció, y dice, no necesariamente, no. Más bien hay que comprender cómo funciona el sistema criminal. El crimen organizado es un sistema que tiene tres estructuras. Si estas no podemos hablar de crimen organizado, ya nos quedamos lejos del concepto anterior creado por Naciones Unidas o Europol. Y eso de 2 o 3 personas asociadas para cometer delitos. No, el crimen es un sistema que tiene al menos 3 estructuras. Una estructura criminal, que es la que pertenece a Norero y que es la más baja, pero es la que se usa para infundir terror y miedo a través de la indolencia y el delito, dice. Y luego habría una estructura empresarial. Esta se encarga del rendimiento económico de la economía criminal para lavarla y luego posicionar a liderazgos criminales en la política. Y esta estructura se podría clasificar en 3 grandes subestructuras. La una, dice, es la económica, financiera, que estarían lavando dinero y buscando cómo permear la economía formal, cómo crear mercados de enorme rentabilidad. Luego, dice, tenemos una estructura comunicacional, y de ahí estaría el rol de algunas empresas de contenidos en redes que se prestan para hacer este juego al crimen organizado. Deslegitiman liderazgos, manipulan la opinión pública y venden el relato de que son las personas las que no funcionan, cuando en realidad es el sistema el que no funciona. Y una tercera estructura, que es la legal. Hay abogados que corrompen al sistema judicial, y este rol de ellos es trabajar con asambleístas para retrasar proyectos de ley o para impulsar normas
que debiliten la seguridad, y el otro rol sería generar impunidad. Por eso es que en el país se han anulado al Estado de Derecho, y el primer problema que tiene el país es este. El 95% de los delitos excepcionalmente dolosos quedan en la impunidad. Hay abogados, dice, que corrompen al sistema judicial, y el rol de ellos es trabajar con asambleístas para retrasar proyectos de ley, para impulsar normas que debiliten la seguridad, y el otro rol es generar impunidad. Por eso es que en el país se han anulado el Estado de Derecho, dijo Carrillo. Ahora, ¿de qué delitos está hablando? Estamos hablando, dice, de asesinato, homicidio, peculado y estos mecanismos contra la fe pública, porque estos serían los que más desasosiego y desesperanza social generan. Pensar que el Ecuador tiene una salida impulsada solamente desde la policía o fuerzas armadas es un error. El Estado en su conjunto tendría que mirar al sistema de justicia, y este debería ser replanteada, y no solamente hablar de jueces, fiscales, policías, más bien se habla también de los peritos. ¿Cómo se puede formar peritos con experticia científica para llegar a la prueba y evitar que en estos vacíos legales se aprovechen jueces corruptos? La otra estructura del crimen, dice Carrillo, la tercera gran estructura es la política. Lo que esto medra de todo este tema, ahí estarían no necesariamente actores haciendo política, aquellos que manejan a los políticos, que son funcionarios del crimen organizado, ya gobiernan a nivel de municipios, prefecturas, y también quienes quieren el gobierno central. Están en todos los poderes del Estado. Antes de ellos buscaban financiar campañas para cobrar favores del gobierno de turno, y ahora son actores políticos, quieren dirigir la política. Ya vivimos esta experiencia en América Latina, en México con los carteles, en Centroamérica con los maras, vivimos en Colombia con el paramilitarismo, lo vive Brasil con las milicias urbanas, y ahora Ecuador está en esa línea. Pero ¿cómo estaba ligado? A través de la economía, dice, quieren combatir contra el crimen organizado a través de un plan Fénix, que no se sabe de lo que se trata, pero en realidad no tenemos un sistema de contrapeso al sistema criminal. En este habría una organización, y el Estado es una absoluta desorganización. En la Asamblea ha retrasado leyes como la de extinción de dominio, de lavado de activos, de inteligencia, leyes que deben cumplirse parámetros de doble criminalidad. Pero aquí, con el pretexto de que se pone la izquierda de que estas leyes se van a convertir en una forma de persecución, no se puede avanzar. La calidad de la norma no acompaña a las necesidades. Entonces, nos quedamos con silos independientes uno del otro, y no solamente de la ley. Los jueces actúan de modo independiente, pero supongamos que articulemos el ejecutivo, legislativo y judicial. El problema es que no tenemos la norma para saber hacia dónde van esos recursos capturados. Un funcionario de inmobiliar, por ejemplo, termina devolviendo las propiedades a los mismos. La justicia manejaría como quiere y entregaría los recursos. Ya pasó en el caso Reyes Torres, que se incautó en el año 92, y ahora el Estado tiene que devolver y hasta pagar a los traficantes. Siempre el Estado pierde y el poder del Estado se debilita. ¿Cómo funcionó este sistema de Norero? Norero se une a través de varios actores,
y ahí hay nombres que empezarían a salir. Esos serían los de la piscina, una familia que administra un equipo de fútbol de Guayaquil. Lo que esto dijo el embajador sobre los equipos es cierto, y antes los equipos pertenecían a las ciudades o instituciones. Ahora pertenecen a familias, y esa sería un mecanismo creado artificialmente para lavar dinero. Pasa en el mundo entero, pero en las normas las que hacen la diferencia. Las normas, pero son las normas quienes hacen la diferencia. No tenemos, dice, un sistema de contrapeso al sistema criminal. Es que hay una organización y el Estado es una absoluta desorganización. En la Asamblea han retrasado leyes como las de extinción de dominio, lavado de activos, de inteligencia, leyes que deben cumplir parámetros de doble criminalidad. Pero, ¿cómo fue esta investigación para llevar a Norero? Norero era una absoluto, pero todo esto viene de atrás. El desorden en el país aparece a raíz de una fuga, la fuga de La Roca, de los grandes capos. Estamos hablando de 2013, dice, a 2017. En este periodo son eliminados casi todos, eliminaron a toda la familia Poveda. Por ejemplo, en el crimen organizado se autorregulan a través de cacicazgos, como en la política. César Bernaza Quiñones, alias el empresario, controlaba Esmeraldas. Asesinado Telmo Castro, él controlaba Los Ríos, Santo Domingo y la ruta que venía de Sucumbíos. Asesinaron a los Poveda, controlaban la bahía y los puertos de Guayaquil. Los mataron y eran llamados los cubanos. En el oro controlaban los Cortés Ramírez, dos hermanos asesinados. En Manabí pues controlaban los choneros. En el 2016 se da un fenómeno que es el terremoto, y todo esto del Estado pues se concentra en Manabí y Esmeraldas. Así narra Carrillo. Esto, dice, limitó la capacidad de acción y los capos se desplazan por avioneta a Santa Elena y hacia los ríos, y van generándose estas estelas de violencia y abren rutas criminales hacia el Puyo, Ambato y Riobamba y otras por la troncal amazónica hasta Cuenca. Pero eliminar estas cabecillas no solamente elimina el mercado, sino que genera disputa entre dos o tres por ese mercado. Ahí van apareciendo los famosos Fitos, Junior, Norero, Rasquiña, pero no logran consolidarse porque se van creando subestructuras, y México tiene 4 clones. Ecuador tiene más de 70 organizaciones criminales, pero en este punto se pregunta, ¿quién continúa todo esto? Nadie, dice. Es imposible controlarlas. Todo el mundo actúa bajo su propio interés. A la par van apareciendo otros mercados. Antes había una sola ruta por Ecuador y era por el Pacífico hacia Estados Unidos y nada más, pero luego está Europa. Aquí cabe una pregunta: todos estos capos son asesinados, pero ¿por qué a alias Gerald, llamado el Pablo Escobar ecuatoriano, no le pasó algo similar? ¿Fue protegido? Y responde sin duda que él recibió protección. Esto está al final le permitió vivir y con testaferros manejando grandes cantidades de dinero, pero Gerald ya es producto de este recambio, y él aparece como un experto transportista, porque ¿cuántos puertos artesanales crearon en ese gobierno? Uno de esos
fue Jaramijó, de donde nace esta gente. Además tiene capitanía de marina. Entonces, ¿cuándo aparece Norero? Él aparece en ese tiempo, pero ligado a otras estructuras, especialmente con las que se visibilizaron en la pandemia, entre ellas la de Daniel Salcedo, y encima de esta había otra estructura. Fue la época cuando mataron a los israelitas. Es la estructura que estaría atrás de la CERCOP y la contratación pública. ¿A quién le compra Norero la casa? A Jordán, dijo. En ese camino de juntarse, ven un negocio adicional en 2009 y dice, le parece reformar leyes, la ley para que los proveedores y contratistas no reciban el anticipo y el Estado, y sean los empresarios los que pongan el dinero para luego facturar a ellos, y empiezan a manejar obras en Manta y otras 40 municipios. Cuando esto se hizo, el allanamiento a la casa de Norero, se encontró información de 40 municipios metidos acá en esta contratación pública y sin anticipo, con dinero de estas empresas ligadas a Norero y a la gente de la piscina de Miami. Pero ¿cómo se dieron cuenta? ¿Cómo dieron con Norero? Cuando fui comandante general inició la investigación y arrancó porque desapareció y luego apareció nuevamente un acta de defunción de un fallecido por COVID. Antes de eso ya estaría en investigaciones, pero no era un blanco grande. Pero otra vez, estas organizaciones de crimen organizado son las más bajas en la estructura, son las más violentas, pero estas siguen siendo siguen estando en la base. Fito, Rasquiña, Norero, ellos no son el crimen organizado. El crimen organizado estaría en el nivel político, en el nivel empresarial. Se habla de que de que es el Ecuador en sí estaríamos lavando entre el 8% y el 10% del Producto Interno Bruto, es decir, al menos 8.000 millones de dólares, dijo Patricio Carrillo. Esta sería pues una brutal, y con mil millones se generarían 45.000 empleos. Y se da el caso del robo del ISPOL, que estaría ligado con la misma gente, y esos recursos serían para contratación pública. Es decir, a ver, se empieza a manejar obras en Manta u otros 40 municipios. Cuando se hizo el allanamiento a la casa de Norero, se encontraron información de 40 municipios metidos ahí en contratación pública sin anticipo, con dinero de estas empresas ligadas a Norero y a la gente de la piscina de Miami. Interesante. Es decir, estas estructuras le pusieron la mira a la contratación pública. Sin duda, dijo Carrillo, en Ecuador dolarizado, ubicado entre los dos países de mayor producción de droga, con una debilidad institucional terrible en aduanas, en el sistema de justicia, y con una concentración del poder político, es el escenario ideal, y el que se levanta la voz le va a pasar lo mismo que a Fernando Villavicencio. En el Ecuador, el Estado de Derecho está anulado y el principio de legalidad es inexistente. Volvemos a Norero. Usted era comandante e iniciaron investigaciones. Dice, él salió de la comandancia y volvió al Ministerio del Interior y preguntó por el caso Norero, y resulta que habían cambiado a los investigadores. Conformamos de nuevo al grupo y ahí hubo 2 oficiales que salieron lastimados, a los que Lazo no supo proteger. Se dejó llevar por la narrativa de la posta y demás. Pero los generales Vargas y Ponce salieron demasiado lastimados y sin protección, y no es como lo pintan.
El audio que circuló fue gracias a una mala decisión de la comandante de ese entonces. Yo ya había salido de cuando se reveló este caso León de Troya y creo que las cosas debieron ser tratadas con transparencia, pero al final la posta impuso su relato en fin. ¿Y qué pasó con los dos oficiales? El general Ponce, sobre todo, tuvo un rol importante para la captura de Norero cuando se reconstruyó este equipo. Empezaron a mirar alternativas por dónde llevar la investigación y la primera alerta salió cuando la casa de San Borondón empezaría a pagarse en exceso por la energía eléctrica, aproximadamente $5,000 mensuales. Pero ¿para qué estaban necesitando tanta luz? Podía ser hasta un lavadero de dinero y empezaríamos a pedir órdenes de vigilancia y se vería desarrollándose el caso hasta su culminación el 22 de mayo. Yo entraría como ministro en marzo y se reuniría con cada semana con estos investigadores. Fue una acción netamente ecuatoriana, sí, dijo, pero hubo el apoyo del Perú y de la cooperación internacional en estos asuntos. Recuerda además que nosotros pasamos 2 años en toda la administración de María Paula Romo como ministra del Interior sin la posibilidad de acceder a escuchas telefónicas. Tampoco se ha querido firmar el convenio. Fue el ministro de Telecomunicaciones, Michelena, junto con el CIES, para tener los recursos para poner la sala de escucha telefónica. Y creamos una sala con la Embajada de Estados Unidos. La fiscal general sabe de esto, el embajador Fitzpatrick también lo sabe, y nos tocó ponernos muy duros, y solamente cuando salía el presidente Moreno del cargo logramos que el Estado ecuatoriano instalara esta sala. Ahora el Estado estuvo 2 años capacitado para hacer inteligencia criminal. Una de las investigaciones de inteligencia estratégica señaló que el nombre Leandro Norero aparecería cuando un grupo armado en redes sociales lo mencionó, y de ahí arrancó la investigación. Cuando uno sigue una pista hay mucha información que llega, pero la habilidad de los investigadores es determinar la línea investigativa y formular una teoría del caso basada en evidencias. Había mucha información, por ejemplo, que estaban ligados a las masacres carcelarias. A los 5 días de que me posicioné como ministro del Interior, se armó el primer motín en la cárcel de Turi, en Cuenca. El responsable, alias Madrid, lo sacamos de allí y fue el primero con el que reinauguramos La Roca. Lo trasladamos en un avión militar desde Cuenca hasta La Roca. A los 15 días el juez Curipayo ordenó el traslado a Santo Domingo. A las 3 semanas hubo otro motín en Santo Domingo. Se movilizaron 30 reos desde Turi para provocar esto. Ahí aparecería uno de los chats que ahora ya estaría circulándose, en el que Norero le decía a la funcionaria de comunicación social de la Mini de Guayaquil, Mayra Salazar, y que Carrillo me quiere mandar a la Roca, es que le obedece a JR. Entonces pasamos 2 años en toda la administración de María Paula Romo como ministra del Interior sin la posibilidad de acceder a escuchas telefónicas. No quisieron firmar el convenio y fue entonces que el ministro de Telecomunicaciones, Michelena, junto con el del CIES, para tener los recursos para poner la sala de escucha telefónica. Y eso no es por ahí. Cuando se detuvo a Norero, no teníamos habilitada La Roca. Él mencionó a JR porque así eran sus disputas. Eso es no entender cómo funciona el sistema, cómo ellos no aplican la legalidad. Creen que la policía o el Estado tampoco lo hace. Un general de la policía no puede
no puede ordenar que acabe una investigación. Para eso está la fiscalía y los jueces. Tampoco se puede ordenar traslados carcelarios y eso no lo puede hacer ni un ministro, ni el presidente, ni el general. Debe hacerlo, debe hacer informes. Por ejemplo, la SNAI, el ministro del Interior no puede hacerlo de ninguna forma. Cuando detienen a Norero, se sabía la dimensión del caso. Sí, ya se sabía que estaban ligados con la contratación pública. Ya se sabía que esto se trataba de gobernanza criminal, no era un delito de 2 o 3. Gobernanza en 40 municipios haciendo obras públicas con recursos criminales, con complicidad de todos los alcaldes, de los actores políticos. Y esto ya era una estructura empresarial, un holding. Volvamos acá a las tres estructuras de crimen organizado. Si es que no hay estas tres, no se configura. Por esto estarían todos ligados, unos consciente y otros inconscientemente. Se van metiendo y luego es muy difícil salir. Cuando se detuvo a Norero, el riesgo de todos los que actuamos empezó a subir. Yo tuve múltiples amenazas. Por ejemplo, cuando Norero decía que lo quería mandar a la roca, mi riesgo subió, porque sin duda detrás de esto, de Norero, estaría todo esto, y ellos estaban maquinando cómo buscar jurisdiccionalmente los mecanismos para salir. Ahora, ¿con qué capitales la red de Norero entró a la contratación pública? Con capitales para lavar, no solamente del narcotráfico, sino también del contrabando, minería ilegal, tráfico de personas, tráfico de armas, microtráfico y corrupción en la contratación pública. Y se empezaría a mirar si es que se pudiera ver los actores políticos que han estado durante todo este tiempo en los escándalos política, quienes serían los puertos en Guayaquil históricamente y por qué eliminarían a la familia Poveda, que manejaba inicialmente el contrabando en la bahía. Los Poveda se autodenominaron los cubanos porque venían del barrio de Cuba, de Guayaquil, y ahí crecieron en el mundo criminal, en el contrabando. En Ecuador la economía informal ha superado a lo formal. Desde ahí un trámite cualquiera hasta los charoles de cigarrillos en todas partes, mercadería de todo tipo que ingresa. Ecuador no sería o no sabe cobrar impuestos. Lo único que sabe es cobrar el IVA porque es lo más fácil. La economía informal manda. Si es que no, ¿de dónde tanto edificio, tanto patio de carros, tanto almacén, tantos restaurantes, tantos hoteles, si la demanda no ha crecido? ¿Cómo crece la oferta? En estos chats de Norero, lo dice la fiscal, aparece un pago de $250,000 a un juez en Santo Domingo para liberar a Jorge Glass. En esto estaría comprometido el general Pablo Ramírez, director del SNAI en ese entonces. Ahora que usted estaría fuera del gobierno, hubo un pacto político para liberar a Glass, y él dijo que creía que Francisco Jiménez fue muy opaco en todas estas cosas, indiscutiblemente que el gobierno de Lazo favoreció a la salida de Glass. ¿Pactó este funcionario con el correísmo para sacar a Glass? Y dijo, no puedo responder a eso porque no he participado en alguna reunión, pero los indicios dirían que al menos fue negligente en lo que al Ejecutivo le correspondía para frenar la salida de Jorge Glass. Pero quien debería responder es el funcionario que manejaba la política. En Ecuador, la economía informal ha superado a la formal, desde un trámite cualquiera hasta los charoles de cigarrillos en todas las partes, mercadería de todo tipo que ingresa. La economía informal manda, si es que no
sino de dónde tanto edificio, tanto patio de carros, tanto almacén, tantos restaurantes, tantos hoteles. Si la demanda no ha crecido, ¿cómo crece la oferta? Resulta muy grave relacionar el pago de Norero, un narcotraficante, para sacar a Glass con el pacto político para sacar a Glass. Significaría que esa orden de sacar a Glass vendría desde arriba y fue ejecutada por un narco. En el Ecuador, las organizaciones criminales no se eliminan por venganza, se eliminan a las personas sobre las cuales se tienen dudas de que puedan vender o entregar información. Por eso, eliminan a la gente para silenciar las evidencias que puedan tener. Nadie preguntó hasta semana que salta el caso Metástasis sobre el asesinato de Norero, que lo mantuvieron en uno de los masacres carcelarias. Nadie más se dijo, nada más se dijo, nadie se preocupó entonces de responder quién estaría detrás de la muerte de Norero. Pero, ¿y cuál sería su teoría? Allá voy. Igual, quien mató a Fernando Villavicencio del tamaño del pescado es el pescador. Yo no puedo pescar un tiburón con una caña artesanal, se necesita un arpón. Si el pescado es así de enorme, un buque es el que está encima. ¿Quién mató a Norero, a Villavicencio, a Cherres, a Agustín Intriago y a un sinnúmero más de casos como estos? Esto es lo que hay que preguntarse. ¿Por qué ahí se va a encontrar la grande? ¿Usted cree que a Norero lo asesinaron por silenciarlo? Para silenciarlo, que ya en algún momento se pudo haber empezado a entregar información, creo que uno de los errores del gobierno de Lasso fue mantener a un oficial general en servicio activo frente al SNAI. Yo ya no estaba, pero lo dije porque era contraproducente. A él lo pusieron la ministra Alexandra Vela y la comandante general Tania Varela. Yo no era ni siquiera comandante ni tampoco ministro. Lo que hice fue decirle al presidente la forma para dar una salida. Lo fue acabar con esa comisión ahora que no funcionaba, y ahí estaría el rol de la comisionada colombiana, que aparecería en un audio que tiene complicado al general Ramírez, y es por conversaciones de terceros donde le menciona, y no sabía si tendría el sustento necesario, pero que haya un principio de legalidad. Para mí esto fue un error gravísimo, el haber puesto a un general en activo en el SNAI. Mi papel fue pedir que lo saquen, insistí desde el inicio, y también sobre la comisión pacificadora con la que se produjo la mayor violencia en las cárceles. Además, se vivieron estos mecanismos de privilegio para determinados personajes, y esto sería anular el Estado de Derecho. Sin embargo, eso era el mecanismo para abrir la puerta que hacía un pacto de buena fe. Como se explica que en el gobierno de Lasso la violencia en las cárceles y en las calles se dispare. Fui comandante general de la Policía Nacional hasta marzo de 2021 y la tasa de homicidios fue de 7 por cada 100.000 habitantes, 1.200 muertos violentos por año. Y el promedio mensual era de 100, ahora es de 100 cada semana. Cuando termina el gobierno del presidente Moreno, en el recambio político con Lasso, el fenómeno de la violencia empieza a crecer exponencialmente, de tal forma que en los últimos 6 meses, en el 2021, se duplica la tasa de homicidios y llega a 14, con 2.600 muertos violentos. El promedio mensual era de 220 asesinatos. En el primer trimestre del 2022 ya eran 330 muertes promedio por mes, disparadas
en Guayas, Esmeraldas, Los Ríos. El primer acto de contención que se hizo como ministro del Interior fue en el Guasmo, porque recordarán que en enero de ese año yo entro en marzo y un comando armado generó una masacre en el sector de Playita del Guasmo, y le dije al presidente Lazo que se debía hacer un acto en el mismo lugar, porque a esa gente no se le había reparado nada y había que tener control en esa parte del estero que conectaba con Durán. Se hizo el primer acto simbólico de lanzamiento del plan de contención y se hizo algo, pero empezaron los problemas políticos con la alcaldesa de Guayaquil y no pudimos coordinar adecuadamente. En algún momento el presidente me dijo que ya no hable con la alcaldesa en temas de seguridad y designó a Ordóñez y Jiménez y no hubo opción. Cuando salí en septiembre y el promedio estaba en 350 homicidios mensuales. Llegó Zapata de ministro del Interior y en noviembre hacía el primer gran movimiento de carcelario y asesinan a 16 policías en las UPC y hasta ahora no retiran los costales con piedras que se han puesto allí para blindar las UPC porque no había plata para reforzar la seguridad, y esa sería la ola de violencia. Seguiría hasta en ese año tener 27 homicidios por cada 100.000 habitantes y se volvió a duplicar. El primer deber del Estado es defender la vida, y si eso causaba los asesinatos había que cambiar de política. Ahora, ¿dónde se incauta el 88% de la droga? Se incauta en contenedores, no a través de un trabajo de inteligencia, sino por el de los perros o producto del azar o de soplos en el puerto. ¿Cómo se puede trabajar así? La teoría del ministro Zapata era que se estaban matando entre ellos. Sí, y la de Diego Ordóñez era la peor. El Estado es tan eficiente porque está incautando droga, y como están incautando, entonces había que... El primer deber del Estado es de la vida, y eso causaba pues los asesinatos. Había que cambiar la política, y ahora, ¿dónde se incauta? El 88% de la droga se incauta en contenedores, no a través de un trabajo de inteligencia, sino por la de los perros o producto del azar o de soplos del puerto. ¿Cómo se puede trabajar allí? La interdicción tiene que ser en la frontera, en un trabajo investigativo, y por eso es que muchas veces dicen que han capturado 5 toneladas de droga, pero no hay el propietario, y se captura al conductor y se llenan las cárceles de esta gente. Y esa sería una narrativa que nosotros mismos le damos al crimen organizado para que se fortalezca más. La otra es decir que es una lucha por el territorio, y está bien, pero ¿dónde están los asesinatos? En cada evento criminal se recogen alrededor de 40 indicios balísticos. ¿Dónde están las pericias de cada pericia? ¿Dónde están los informes de ADN para identificar a las personas? El Ecuador es el único país que no tiene una ley de ADN. ¿Dónde está? El Ecuador la necesita, y ya alguien carga una munición que da ADN, y si es que hay registro balístico me tiene que decir quién cargó el arma. Pero ¿por qué se necesita una ley ADN? Yo recojo información por distintos mecanismos. Por ejemplo, voy al hospital, a la cárcel, a un banco y cualquier institución, y dejo mi huella. Esto hay en todos los países menos acá. Es a propósito, pero lógico, sin ley de tradición, sin ley de inteligencia, sin ley de ADN, sin ley de lavado de activos, si no hay leyes
de calidad, no se puede luchar contra el crimen organizado y la violencia. El gobierno dice haber hecho un pacto de gobernabilidad, pero este consiste por ahora en sacar leyes en beneficios de los grupos económicos donde estarían sus familiares y no en las leyes necesarias para cambiar las situaciones. En el CAL no están presentándose ningún tipo de proyecto de ley para luchar contra la inseguridad. En estos chats de Norero sale una información en el cual se informa a Norero que usted se iba a reunir con la tal ahí y que Norero era tan importante que hasta los ministros lo recibirían. ¿Usted habló con alguien sobre Norero o tomó alguna decisión para favorecer? Sobre esa nota que salió en Expreso, debo decir que el 10 de agosto asesinaron a un periodista en Montecristi llamado Gerardo Delgado y recibí una llamada de Agustín Intriago. Ya no creo que en el chat diga AI, sino AL, Agustín, o AI, al Agustín Intriago, al alcalde de Manta, quien me pidió una reunión urgente para convocar a un consejo cantonal de seguridad al cual asistí 5 días después, y esa sería pues toda la información. No hay nada más que especular. Era el alcalde de la ciudad y hubo una conmoción enorme por este suceso al periodista Delgado, y al alcalde convocó a un consejo de seguridad. Yo jamás he conversado con algún narcotraficante o a favor de alguno. Además, estos chats en particular son conversaciones sobre terceros en donde involucran a otras personas, en donde conversan mafiosos y ponen nombres de terceros y no tienen sentido. Yo no he participado en ningún ni tampoco he interactuado, dice, con ninguno de ellos salvo con Agustín Intriago, quien en ese entonces era alcalde de Manta. En lo personal, dijo, ¿cómo se sintió cuando salió del caso Metástasis? ¿Se sintió reivindicado? Pues, aquellos que tuvieron con esta caída de Norero, pues, y otros criminales fueron atacados mediáticamente y hasta censurados políticamente. Somos proscritos para la política porque nos tocó enfrentar. ¿Qué está detrás de esto? Octubre de 2019, el robo del Alispol, la detención de Leandro Norero, el levantamiento de junio de 2022, el operativo en la mina ilegal de Buenos Aires, y estos serían los motivos por los cuales a Patricio Carrillo lo quieren fuera de la política. A María Paula Romo, casi por los mismos mecanismos, la han perseguido y ella tuvo un enfrentamiento fuerte con el gabinete con Santiago Cuesta, es la verdad, y que estaría detrás, puede ser COP, contratación pública. La causa fue la pugna de poder por la contratación pública, y allí estarían los temas de pedernales de los hospitales. Si algo necesita el país es replantearse instituciones como las aduanas, CERCOP, la UAFE, SNI, porque la corrupción nos rebasa en todos los espacios. Pero miro con esperanza lo actuado por la Fiscalía General. No tengo frustraciones al respecto. Al final he servido casi 40 años en la vida policial y trauma tras trauma uno lo va superando. No sale como uno quisiera o como es lo ideal. Hay varios que lo impedirían, pero el tiempo va dando la razón. El tiempo da la razón, creo que sí, pero ahora me siento con más temor, sobre todo mi seguridad. Yo ando solo, no tengo seguridad del Estado, y fue parte de la detención de Norero. Mire, era un personaje menor
detrás de él estaría todavía un poder enorme buscando cruzar o cazar a presas grandes. Veo con preocupación que esto pueda dispararse olas de violencia selectiva y veo con preocupación el rol de actores políticos de pensar que esto está asociado con personas y yo no con estructuras criminales.